Y estamos de regreso con esta plática ilustrativa, muy ilustrativa, sobre todo lo que nos estás manejando. Y les comento que vamos a profundizar en programas más adelante con lo que son plazas y jardines y todo lo demás. Pero ahorita ya nos haces una muy buena introducción de cómo se fueron conformando todo esto. Y también quiero agregar, amigos, que vamos a estar proporcionando material fotográfico para que ustedes vayan viendo fotografías de entre 1870, 72 más o menos, hasta ya prácticamente los primeros años del siglo XX. Así es. Andrés. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de las haciendas, ¿no? Por un lado tenemos la primera visión de Luis Marmolejo, que nos habla de una descripción de 44 haciendas existentes hasta 1866. Y unos datos que nos está proporcionando aquí Emilio, que dice que a partir de 1863 ya había 73 haciendas de beneficio. 73 haciendas. Y un poquito más tarde se harían otras 6 en el área de Pastita, ¿no? Sí, bueno, estas haciendas eran importantísimas, ¿sí? Y también cada una de ellas tenía su agua, su líquido vital para hacer la producción particularmente de la plata, ¿no? Haciendas argentinas. Y bueno, esta conformación de las haciendas se va a hacer interesantísimo porque va a haber una gran explotación de los minerales y de las materiales que hay en torno a Guanajuato, ¿sí? Y va a ser muy utilizada la construcción de cal y canto para la conformación de esta cadena de haciendas, ¿no? Entonces, si tomamos en consideración esta conformación, para no extendernos tanto, vamos a hablar a dar un ejemplo, ¿sí? Y bueno, la hacienda que más he trabajado yo es la hacienda de Flores, ¿sí? Y por otro lado también la hacienda de los Dolores de Granaditas, ¿sí? La hacienda de Flores básicamente es interesante porque vamos a tener un desarrollo bastante grande en la última etapa de las haciendas de beneficio y la primera etapa de las haciendas de beneficio por cianuración. No sé, ¿tienes algunos datos por ahí que nos puedas dar en torno a esta producción de los metales? Sí, me hicieron una consulta que les dije, déjame consultarlo bien. Así porque hemos pretendido que los datos que les proporcionamos sean totalmente fidedignos. Claro. Hacemos una pequeña investigación, buscamos datos y demás. Esto es importante y lo tengo que leer, amigos, porque tiene que ser claramente lo que está. Me preguntaban cuando se publicaron algunas fotografías de los molinos a sangre, que si siempre hubo molinos a sangre, que si no había habido, que si todos eran a sangre. Y dije, pues déjame consultar porque sí está medio importante la pregunta por el acomodo industrial que se fue dando, la modernidad, vamos a decirlo así. Las instalaciones eran diferentes. Sí. Entonces, les leo esta parte, amigos, por favor, si me lo permiten, para tener una cantidad exacta. Para 1874, las que ocupaban molinos a sangre eran 945. Teníamos 33 con fuerza de agua y 39 con fuerza de vapor, que son prácticamente los procesos más modernos, pues. Sí, pero inicialmente, prácticamente hasta antes de esta fecha, todas eran movidas, los molinos y demás, malacates y lo que se podía, a sangre. ¿Qué es a sangre? Bueno, pues es ¿qué es a sangre? Es el uso de equinos para hacer todo el trabajo pesado y rudo. Recuerden ustedes que en el programa anterior el maestro Tomás nos estaba comentando que hubo una época en que los equinos comían mucho mejor que la población en general, porque eran tan importantes precisamente para desarrollar esos trabajos. Sí, adelante. Pues bien, en torno a estas haciendas, vamos a ver la conformación de la hacienda de Flores, que es interesantísima en su momento y que también sufre algunos cambios, ¿no? La base principal de la hacienda se va hacia lo que es hoy Avenida Juárez, y lo que era la antigua hacienda de beneficio se va a hacer a un lado un poco, ¿no? Sí, entonces se abandona un poco. Bueno, pues esta conformación va a concluir
con la última etapa de la hacienda de Flores y el final de ella, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente el empeoramiento del río, ¿sí? Que va a tener consecuencias lamentables para la hacienda, ¿sí? Sí, bueno, pero el Estado, bueno, va a haber interesante la elaboración o la fabricación de una estación de autobús, ¿no? Sí, entonces esta conformación va a ser interesante porque nos va a hablar de la hermosura de la hacienda en su momento. Todos los que estuvimos por aquí y que fuimos a esta central de autobuses, vimos cómo estaba conformada la hacienda, ¿no? Si hoy vamos a ver, no podemos ver nada porque la Comisión Mexicana no nos da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero todos los que vivimos aquí en Guanajuato en esa época vimos cómo nos deleitamos solamente de imaginarnos cómo era en su momento la hacienda de Flores, ¿no? Sí. Entrábamos a esta gran avenida, ¿sí? Y hasta a estas grandes puertas para ir a tomar nuestros autobuses. Así es. A León, a Irapuato, a donde fuera, ¿sí? Pero vimos esta conformación, las arcadas y las columnas originales, ¿sí? Que después se fueron destruyendo y se perdieron, ¿no? ¿Sí? Pero vemos en este momento la hermosura que fue una de estas haciendas, ¿no? ¿Sí? Ya cuando queremos hablar un poquito más de cierta hermosura de las haciendas, vamos a tener que poner un ejemplo, la hacienda de San Gabriel de Barrera, ¿no? ¿Sí? Que si vamos a ella, hoy día es un lugar turístico importante, pero hotel, ¿sí? Pero conformamos esta hacienda en torno a ella, lo más importante va a ser la capilla, ¿sí? La capilla que ha sido utilizada para eventos sociales y filmes y todo esto, y que nos van a hablar de la hermosura de estas haciendas. De Hacienda de Flores conocemos muy poco de la cuestión de su capilla, ¿sí? Pero si vamos a San Gabriel de Barrera, vamos a ver qué tan hermosas fueron las capillas de esas haciendas. Sí, eran importantes. Entonces, cada una de ellas tenía su propia capilla, ¿no? Entonces, San Gabriel de Barrera es el ejemplo más importante para hablar de la hermosura de estos retablos, ¿no? ¿Sí? Hablamos de retablos, tenemos que hablar de los retablos de las iglesias, particularmente de Cata y de Valenciana. Pero vamos a ver solamente la capilla de San Gabriel de Barrera, que es una capilla interesantísima, hermosa, ¿sí? Y que nos habla de la intención de los dueños de las haciendas de beneficio por tener un espacio dedicado a la oración, ¿sí? Ese espacio que era el espacio de oración de la familia, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo encontramos de una forma muy atractiva, ¿sí? Este pequeño acceso a la capilla, y después de eso vamos a hablar también de la conformación de los paseos internos dentro de las haciendas, ¿no? ¿Sí? Que es interesantísimo, ¿no? No son haciendas a lo loco, sino que tienen una conformación bastante interesante, ¿sí? Si vamos a hablar un poquito de Salgado, ¿sí? También vamos a hablar de esa conformación de Salgado, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Hasta dónde se termina Salgado y dónde comienzan los Dolores. Es interesante también hablar de este espacio, ¿no? Sí, porque colindaban, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estos espacios que conformarán un lugar muy atractivo para la gente que conoció la hacienda en su momento, ¿sí? Y que eran parte esencial de estos pequeños paseos que nos habla mucho Lucio Marmolejo, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito, es muy interesante la conformación de la hacienda de los Granaditas, que nos habla de esta última etapa de estas haciendas y que va a ser la conformación de lo que es hoy el Guanajuato que conocemos. El actual. Sí, exactamente. Sí, aquí voy a hacer un comentario. Amigos, Guanajuato es una
conformación difícil topográficamente hablando. Las cañadas son, bueno, ahorita casi no se sienten tan profundas. Son callejones ya. Ya no están ya no se ve tan profundo. Pero usualmente Guanajuato eran cañadas muy abruptas. Entonces, la mayoría de las haciendas de beneficio que se situaron en la ciudad, si ustedes ven, tenían patios prácticamente a nivel. Claro. Eso se tuvo que construir poco a poco. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la hacienda de Salgado, que todo lo que es, ahora que son condominios, hasta donde está la policía y toda esa parte de ahí, lo sentimos y lo vemos hoy plano, pero esa es un relleno de esa cañada. Sí, es que era el río con sus puentes de madera, ¿no? Exactamente, la hacienda de Dolores de Granaditas, lo mismo. Flores está incluso arriba, se ve arriba del nivel del río, porque ya es una cosa plana, y así todas. Otro ejemplo importantísimo que podemos analizar es donde ahora es la escuela normal. Era la hacienda de Santa Gertrudis. Y era exactamente una cañada que fueron rellenando. Por eso hoy la escuela normal o el hospital antes y toda esa edificación está tan alto. Porque se fue rellenando esa parte de la cañada. Claro. Sí, así es. Y bueno, aquí podemos nosotros entender, con el desarrollo de esto, y hablando de Santa Gertrudis, que acabas de mencionar, o sea, en el momento que esa hacienda se pierde con la lucha de independencia y que se abandona y todo, y empieza a crecer el caserío, ¿no? Sí, alrededor de. Entonces, aquí es muy importante para todos nosotros los guanajuatenses decir, bueno, mi casa está ubicada en tal lugar, pues era parte de la hacienda fulana. Sí. O sea, y podemos ir identificando pues los orígenes de todos nosotros, ¿no? Porque muchas veces las viviendas que nosotros ocupamos o que las familias ocupan, pues vienen como una herencia, como un patrimonio familiar, ¿no? Entonces la casa que se ubica en tal lugar, pues era parte de la hacienda fulana, ¿no? O sea, y es parte de los orígenes y de las raíces también de la familia en muchas ocasiones. Y esto explica precisamente por qué Guanajuato ahora podemos decir que vivimos. Si lo vemos en el centro de la ciudad, vivimos en el tercer piso, o en el cuarto piso. Exactamente. Porque se fue rellenando. Y se tenía que hacer para cubrir las necesidades del trabajo industrial. Y ahí está la aparición de los puentes famosos. Los famosos puentes de madera. Que de eso también estamos buscando el tema para poderlos ubicar. Por ahí en el mapa de Rosuela se menciona algunos, incluso hay una fotografía o un plano de la hacienda de Dolores de Granaditas, donde justo donde está el mercado ahora había un puente y se llamaba Puente de Palo, que eran más bien siempre los puentes todos eran de palo, todos eran de madera. Pero ya saben que en Guanajuato se les da esa connotación y esa nomenclatura a calles, callejones y demás por usos y costumbres solamente. Así es. Amigos, vamos a una breve pausa, está interesantísimo el tema. Así es. Para continuar con ustedes, si nos hacen ese favor. Gracias, regresamos.